Qué bueno estar aquí. Este es el sitio, esta es la hora, este es el momento, porque el Señor nos convoca. Y es el momento que tú escuches la voz de Él, te llenes de Él, vivas para Él y te goces en Él. Porque como dice la canción, si hemos decidido a Cristo, por Él, para Él y en Él, es para no volver atrás. No tendría sentido. Vamos a la palabra. Pido que estemos muy metidos en lo que el Señor está hablando, porque esto es de gran bendición. Vamos a esforzarnos más por estar más metidos en la palabra del Señor Dios, para que tu pensamiento, para que tu vida sea transformada y renovada, como el Señor quiere y como tú lo anhelas. Título de la prédica del día de hoy: Batalla a muerte. Batalla a muerte. Sin lugar a dudas, cuando uno entra a vivir la vida en Cristo, a llevar una vida nueva, una vida transformada, restaurada, regenerada, santificada, entra en una batalla. Y es una batalla que hay que librarla, y que hay que librarla con el poder que se tiene que librar, y no es una cualquiera, una batalla cualquiera, es una batalla a muerte. O sea, es con todo el fragor que se debe enfrentar. Hemos tomado, el Señor nos ha guiado a tomar la palabra. Filipenses 1:21. Filipenses 1:21. Bien pueden ir ustedes a su Sagrada Escritura. Acuérdense que las notas, resaltar, siempre les insisto eso. Hay que leer y hay que aprender a leer. Y aprender a leer es que se lee con entendimiento, con discernimiento. Como dice la palabra en Filipenses capítulo 1, versículo 21, dice: pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Repito, pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Este es uno de los versículos que cotidianamente se pueden estar repitiendo, hablando, pero muchas veces la repetición no se hace con meditación, con escudriñar, sino sí, lo vivimos y vale la pena profundizar, vale la pena que nosotros realmente miremos al detalle por qué el Señor a través del apóstol Pablo dice eso y nos enseña eso, nos enseña acerca de la vida y de la muerte. Padre, tu palabra es verdad, tu palabra es espíritu y es vida. Y te pido con corazón sincero que los que estemos aquí recibamos esta palabra en espíritu y en vida, para que asimismo la comprendamos, la entendamos y vivamos en ella, y que tú obres grandemente a través del poder tuyo grande, que es único, que es todopoderoso, en la transformación de nuestras vidas para llevar tu voluntad siempre como la luz a nuestras vidas, nuestras familias y las naciones. Te entrego este tiempo, eres tú el que hablas, eres tú el que nos da la revelación y desciendes aquí con todo tu poder de sabiduría. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Ese contenido de este verso es muy profundo. Cuando uno lo aborda, empieza a notar que hay vida y que hay una contraposición a la vida, y es la muerte, pero ambas nos tienen que favorecer. La vida, obviamente, pero la muerte también. Ahí lo plantea como una ganancia, no como una pérdida. Lo plantea como una angustia, como un dolor y como un cierre de las cosas. Si la muerte es ganancia, debe ser ganancia. Y cuando uno se pone a mirar en qué momento se proclama este verso, por ejemplo, la iglesia de Filipos era una iglesia como la nuestra, es una iglesia que estaba en la palabra y que estaba pasando por momentos como los que estamos pasando nosotros. Tenía 3 presiones, 3 ataques, 3 situaciones
por las que la iglesia de Filipos estaba viviendo. Primero, estaban enfrentando la persecución desde afuera de la iglesia. Hoy también están en esa persecución y nosotros no somos ajenos a ello. Segundo, estaban amenazados por las falsas enseñanzas que se han infiltrado en las iglesias. Hoy también hay esa amenaza dentro de la iglesia, falsas enseñanzas, esas presiones, eso ha llevado a que nosotros tengamos grandes confrontaciones. Y el tercer aspecto por el cual estaba atravesando la iglesia de Filipos era que luchaban contra conflictos internos. Nosotros también luchamos contra conflictos internos, porque tenemos mucha disparidad de pronto en el crecimiento de las situaciones y aún salen cosas que nos pueden estar distanciando, enfrentando, produciendo roces, porque no todos crecen a la misma velocidad, no todos tienen la misma madurez. Esas tres situaciones estaba viviendo la iglesia de Filipos. Entonces fíjese que cuando se pronuncia esta palabra, cuando el Espíritu de Dios lanza esta palabra para la iglesia, es vigente para nosotros porque estamos en las mismas circunstancias y viviendo cosas similares. Ahora bien, ¿a través de quién lo hace? Lo hace a través del apóstol Pablo. En ese momento, Pablo estaba preso, estaba prisionero, estaba en la cárcel. Cuando él escribe esto, está en la cárcel. Y está en una cárcel donde está siendo maltratado, donde está encadenado, está siendo vejado, en las peores condiciones. Y eso lo vivió Pablo a lo largo de su ministerio. Él fue azotado, golpeado con palos, atrapado junto con criminales, fue encarcelado más de una vez, fue apedreado, fue dado por muerte. Ese es el que está usando el Señor y es el que está escribiendo esto. Entonces fíjense en qué condiciones se da este verso, en qué condiciones se habla de la vida y se habla de la muerte. Son condiciones duras, son condiciones de extrema presión, son condiciones en donde uno tiene que realmente mostrar quién es y para qué está hecho. Esa situación la vivimos todos. Vivir o morir. Vivir o morir. Esa pregunta se la tiene que hacer siempre el hombre. Sería fácil decir, ¿cierto? Sería fácil decir, no, yo prefiero vivir. Pero el hombre común no define eso. El hombre común a veces no vive para vivir, sino vive para morir. Y el hombre vive huyéndole a la muerte, el hombre común. El hombre común no entiende cómo vivir y mucho menos va a saber cómo enfrentar esa situación. El hombre tiene la angustia y tiene una angustia permanente, momentos de gran esplendor, pero al poco tiempo tiene una agonía porque siente la muerte, porque sabe que se le va a acabar el tiempo y no sabe qué hacer. Ahora, ¿por qué le pasa eso? Porque el hombre común, el hombre de la calle, el hombre que no tiene el Espíritu de Dios, no sabe ni qué es la vida y no conoce tampoco la muerte. Ese es el gran problema. El problema es cuando yo no conozco, me genera expectativa, me genera ansiedad y no sé exactamente cuál es la razón por la cual estoy aquí en la tierra y por qué existe la muerte y cómo es que yo tengo que vivir. Ahora, ¿por qué se desconoce eso? Porque el hombre tiene su propia filosofía, sus propias doctrinas y teorías y las asimila a su manera de ser. Pero la verdad la tiene quien conoce la vida y quien conoce la muerte. La verdad está en la Sagrada Escritura y solo Dios nos va a enseñar de qué se trata vivir y de qué se trata morir. Entonces, vivir, de acuerdo con esta palabra, es Cristo. Vivir, la vida es Cristo. Eso encierra todo un cambio en mi pensamiento y en mi estructura como individuo y en mi accionar y en mi manera de enfrentar las cosas. Y ahora, cuando yo conozco a Cristo, sé que la muerte no es un problema para mí. La muerte para mí no es una angustia. La muerte para mí tiene que ser una ganancia. ¿Cuánto les gusta ganar? Y entonces la muerte dice que es ganancia. ¿Y por qué la muerte nos aterra, nos asusta? ¿Por qué nos da por pensar de que hasta ahí llegó todo? Como si esa fuera la gran pérdida. No, si yo vivo en Cristo, yo vivo en la ganancia de Cristo y sé que esa es mi vida, Cristo, y la muerte para mí es una ganancia. Ahora,
hay ahí una pregunta que hay que resolver. ¿Cómo vivo en Cristo? Para poder vivir esta palabra, para poderla entender, para poderla llevar a buen término. ¿Y cómo gano con la muerte? ¿Ustedes saben cómo ganar con la muerte? ¿Deberían? Si no, pues hay que seguirlo profundizando, porque la muerte siempre es un tema que, wow, uno habla de muerte, más cuando uno tiene un enfermo en la casa, más cuando uno tiene fracasos, cuando uno tiene momentos de dificultad, siempre se siente la muerte y da miedo y aterra. Sí, entonces hablar de la muerte, no hablen de eso, no hablen de eso, pero la muerte. Claro, está cumpliendo su función quien utiliza la muerte como una herramienta de angustia y de dolor, pero la gente común no discierne eso. ¿Cuántos desearían la muerte? Yo creo que muy pocos. Pregúntele a alguien, ¿usted quiere morir? ¿Y sabe cuándo dicen que sí? Cuando están pasando los peores momentos. Cuando una persona tiene un cáncer con un dolor fuerte, y cuando está en una enfermedad que ya lo está torturando, le tiene llegado al cuerpo, su angustia ya es un agobio, la queja ya no la soporta, en ese momento dice, sí, yo prefiero morir. Cuando a una persona se le rompe su corazón porque se separa de la persona con la que está viviendo, o porque se le acaba el hogar, o porque se le va un hijo, porque se siente un dolor tan profundo que dice, preferiría morir y a no estar viviendo esto. O sea, la muerte no se utiliza como un anhelo de ganancia, sino como una manera de escapar de lo que estoy viviendo. Eso es diferente. Entonces, cuando la gente dice, sí, yo sí quiero morir, ¿pero por qué? ¿Porque ganas o porque te evades del problema? Una cosa es no querer enfrentar el problema y sacarlo a través de la muerte, porque uno dice, hasta aquí acabó todo, pero es que no sabe lo que viene, ¿verdad? Entonces, el sentido común no te va a decir, sí, desea la muerte. Tú la deseas cuando ya no tienes nada más que hacer. Pero si te dicen, pero te quito el cáncer, te traigo todo lo que perdiste, vas a vivir radiante, vas a estar pleno, esplendoroso y solo con alegría y gozo, te vas a morir. No, yo prefiero vivir. Eso es lo que uno tiene que empezar a ver. ¿Cómo es que yo pienso? ¿Para qué vivo? ¿Por qué vivo? ¿Y cuáles son mis condiciones de vida? Y si llega el momento de la muerte, ¿para qué es que hay que llegar uno a la muerte? Porque desde que nosotros nacemos vamos hacia ese punto que es hacia la muerte. El rumbo es ese. Porque aquí en esta tierra hay un ciclo, hay un tiempo, hay una permanencia. Pero para eso, para responder todo eso, hay que conocer realmente lo que el Señor quiere. Y tenemos que empezar a cambiar los conceptos. Quien no conoce la vida y quien no conoce la palabra del Señor Dios y quien no sabe, no entiende que la muerte es una puerta abierta a una nueva vida. Ya la muerte me cambia. La muerte no es un final, es un paso. La muerte no es que se acatacaron los dolores y te quitaste el problema. Es una esperanza, es una realidad. Es una bendición en Cristo, porque la vida que tengo en Cristo la voy a seguir viviendo en Él y la voy a vivir ya glorificado. Es decir, para ti la muerte y para lo que dice y enseña la Biblia es un paso, es una puerta. Es simplemente decir, paso de este estado al otro. Entonces, para mí, ¿qué es más importante? ¿Quedarme aquí o conocer lo que viene? Saber cómo es el paso de un lado al otro, es ahí donde está tu criterio de cómo lo vas a manejar. Porque tú podrás tener un dolor muy fuerte, tú querrás desear la muerte, pero esa muerte es una muerte de agobio, es una muerte espiritual, es una muerte de angustia, es una muerte que para ti no es agradable, es oscura. Pero cuando uno conoce que es una puerta de paso para llegar a una nueva vida, pues me trae esplendor, me trae fortaleza. Y por eso cuando uno muere en Cristo, muere con gozo. Cuando uno dice, Señor, lo que tú estás haciendo es lo mejor para mí, es que le da fortaleza. Eso es lo que uno tiene que entender y así hay que vivir a Cristo. Hay que empezar a ver las cosas distintas. Eso es una renovación y eso es lo que uno debe ir aprendiendo. Fíjense como lo expresa Daniel. Dice Daniel 12:2, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán, unos para vida eterna y otros para ignominia, para el desprecio eterno. Mire que aquí ya la palabra introduce un concepto distinto a la muerte. Para el que muere en el Señor Dios es dormir. Es un sueño y muy reparador. En ese sueño uno no ronca, no se desvela,
no le afectan los ruidos, ¿sí? No importa que el vecino esté haciendo fiesta arriba, que no duerme profundamente. Es un sueño profundo, pero es un sueño del cual se van a despertar, porque cuando venga el tiempo del arrebatamiento de la iglesia, los muertos en Cristo resucitarán primero y nosotros los que hayamos quedado aquí detrás de ellos. Amén. O sea que unos van a dormir, algunos quisiéramos tener esa experiencia de no dormir, sino ser arrebatados despiertos. ¿Cierto? ¿Cuántos quisieran eso? Es una experiencia impactante, sería muy bueno tenerla, pero podemos, nosotros sabemos, no sabemos, yo no sé si voy a dormir, si el Señor me quiere quitar la roncadera, me dice, duerma así para que deje de dormir a su mujer al fin, ¿sí? Entonces, pero de una u otra manera es un cambio, es una transformación. En un abrir y cerrar de ojos hay una transformación. Esa es la muerte, una transformación, un cambio, un cruce de un tiempo a otro tiempo. Entonces la muerte cambia aquí. Eso, la muerte también es temporal, en el sentido físico, es temporal, no es eterna. Lo que es eterno es la vida. ¿Qué dice ahí? Unos que serán despertados para una ¿qué? Para una vida eterna. O sea que la vida en Cristo nos está señalando una eternidad. Y por lo tanto, si la vida es eterna, la muerte no lo es. La muerte simplemente es un paso que cuando se dio, y punto, hasta ahí llegó. Y fuera de eso, los que mueren físicamente también serán despertados, pero serán despertados para la ignominia, para el escarnio, para las tinieblas, para el fuego eterno, para el desprecio, para el infierno. Gústele o no le guste a la gente, créalo o no lo crea, pero está escrito. Entonces fíjese cómo nos cambia los tiempos y los periodos. ¿Cómo es que tú estás pensando esto? ¿Cómo es que estás viviendo? ¿Cómo estás llevando tu caminar de acuerdo con esta palabra? Entonces ahí necesariamente nosotros tenemos que empezar a replantear lo que estamos haciendo día tras día con nuestra existencia. Queda claro con el libro de Daniel. Entonces cuando yo vivo y digo vivo es en Cristo y para Cristo. ¿Tú para quién estás viviendo? Porque la vida es Cristo. Si tú tienes vida, por antología deberías decir, mi vida es Cristo. Ahora la pregunta es, ¿estás viviendo para Él? ¿Estás viviendo como Él? ¿Estás viviendo en Él? ¿Estás viviendo plenamente a Él? ¿O cómo lo estamos haciendo? Ahora, ¿cómo se vive en Cristo? En Cristo se vive. Y se vive para Cristo cuando hemos nacido de nuevo. No hay otra manera de poder vivir en Cristo y vivir a Cristo. Cuando se ha nacido de nuevo en este mundo. El nuevo nacimiento se da aquí, cuando uno nace por el agua y por el Espíritu, por el arrepentimiento y la entrega y la fe en Cristo Jesús. Yo nazco de nuevo aquí. No tengo que esperar a que llegue el momento de una muerte física. Yo nazco de nuevo cuando soy transformado espiritualmente por Cristo Jesús y con el poder del Espíritu de Dios soy nueva criatura por el agua y por el Espíritu Santo. Ahí naces. Entonces cuando tú naces acá en esta tierra es cuando garantizas una nueva vida en Cristo, y es cuando garantizas que vas a cruzar el umbral de la muerte para gloria eterna. Pero si no lo haces aquí, el umbral de la muerte es para perdición eterna. Ya, la condición está aquí. Si tú naces aquí, es para vivir aquí una nueva vida, no para vivir aquí la misma vida diciendo que eres cristiano. Entonces, la vida nueva comienza en esta tierra. ¿Estamos? Muy bien. Dice Juan 5:24. En verdad os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no viene a condenación, sino que ha pasado ¿de dónde? De muerte a vida. Primero, la palabra de Dios es la que te va a cambiar y a llevar al nuevo nacimiento. Y dice que es la palabra cuando se cree, cuando yo la escucho, cuando yo la
tomo, cuando yo me apropio, cuando mi fe y mi creencia está en la palabra que ha pronunciado el Hijo de Dios aquí en la tierra, cuando sé que la palabra que está escrita en ese libro llamado Biblia es verdad, cuando yo confieso esto, lo vivo. Y ahí dice el Señor que creyendo he pasado de muerte a vida. Lo que tú estás haciendo es morir a la muerte de la vieja naturaleza. Has dejado una vieja naturaleza y has entrado a una nueva condición de ser espiritual. ¿Ves? Tú mueres a la vieja vida y naces a una vida que ya es espiritual. Y esa vida espiritual te va a dar vida eterna. Y ya no va a haber condenación. ¿Y cuál es la condenación? Que cuando llegue a la puerta de la muerte ya no te vas para la oscuridad, para el terror, para el horror de la distancia de saber que Dios existe y que tú no estás con Él. Simplemente lo que ya tú ganas ahí es que dice, cuando yo pase ese lugar, cuando yo sea despertado, cuando yo entre y pase por el umbral de la muerte, voy a encontrarme con quien me dio vida eterna. Si tú piensas eso, de aquí en adelante tu vida va a ser transformada radicalmente. Se van a espantar los miedos de ver tu valor. Y vas a tomar las cosas de tal manera que cualquier agobio, cualquier prueba, cualquier situación, la vas a sortear con el poder de la palabra de Dios. Pero si esto no lo entiendes, seguirás llevando una vida vieja. Es decir, vas a tener una dicotomía muy dura de sacar adelante. Porque cuando no vivo la vida espiritual, estoy mezclando con una vida material. Y lo vamos a ver más adelante. Entonces, si Cristo Jesús me dijo acá que esto es verdad y yo lo creo, yo soy nueva criatura, yo tengo vida eterna, yo ya no estoy condenado. Por lo tanto, para mí la muerte ya no tiene poder sobre mí. Porque yo salí de la muerte. Y si yo salí de la muerte, ya no ejerce poder sobre mí. ¿Y qué es la muerte? Lo vamos a ver. ¿Cuáles son los indicios de vivir una muerte espiritual? Entonces, hay una transformación, hay un milagro, hay una realidad que es la que nosotros tenemos que vivir. Porque vivir es Cristo. Entonces, de acuerdo con la palabra, en Cristo Jesús me hago más que vencedor. Y ser más que vencedor es vencer la muerte, venciendo el pecado. Qué lindo, es hermoso. Cuando yo entiendo esto, cuando esto llega a mi corazón con revelación, mis amados, les confieso y ustedes tienen que vivirlo personalmente. Cuando ustedes reciben esta palabra con revelación, van a ser transformados radicalmente. Cuando ustedes reciben esta palabra con revelación, ya no se van a parar ante las dificultades, ni van a seguir quejándose, ni van a seguir con cara de amargados, ni van a seguir pensando que este mundo para qué, ni van a seguir con las mismas frases de siempre, con las amarguras, los dolores de siempre. Eso cambia radicalmente. Pero esta palabra hay que recibirla con revelación. Esto no es una cosa intelectual, esto es espiritual, esto es para que el que ha nacido de nuevo lo viva realmente. Ya no vamos a tener dependencias malsanas, ya no vamos a tener esos conflictos con lo que jalona el mundo, con lo que jalona la carne. Vamos a vencer, ahí es donde vamos a vencer. Pero tienes que recibir esto con revelación. Qué hermoso. Ahora bien, ¿y a qué tengo que morir aquí para vivir eternamente? ¿Cuál es la abundancia de la vida? Saqué una parte, esto es una parte nomás, cosas que nos enseña la palabra. Por ejemplo, en Colosenses 3, 5, 8, 9 nos dice, ¿a qué tenemos que morir? ¿Dónde está la muerte? La verdadera muerte, ¿dónde está? ¿A qué tengo que morir? Dice, ¿muertos a qué? Muertos que a la fornicación, es decir, al adulterio, a la perversión sexual, a la corrupción de la carne, a la depravación de las relaciones entre hombres y mujeres, muerto a la impureza, es decir, ya mis pensamientos tienen que ser unos pensamientos lúcidos, brillantes, diáfanos, no estar pensando mal, porque si pienso mal de mí, pienso mal del otro, y cuando pienso mal del otro lo maldigo, y cuando pienso mal del otro me maldigo yo. Cuando yo digo que soy un bueno para nada, seré un bueno para nada. Lo que tú piensas, tú eres. Y lo que a ti te dicen, a ti te marcan. No hay maldición más grande que un padre maldiga a un hijo, porque tiene autoridad. Ojo cuando una autoridad habla de ti. Porque cuando una autoridad habla, te marca, te maldice y te condiciona, porque influye.
Cuando un padre le dice a un hijo que es un bueno para nada, que es un papanatas, que es un perezoso, que es un estúpido, que es que usted, para qué va a hacer en la vida? Hasta ahí llegó ese muchacho. Y le va a costar durísimo cuando sea adulto salir de ahí. Porque ese es el pensamiento. Cuando un padre se autoconsidera un estúpido, es un estúpido. Cuando un pastor considera que su iglesia no sirve y que es una iglesia completamente retrógrada o que es una iglesia disipada, eso va a ser la iglesia. Y cuando un pastor cree que su iglesia es santa porque es de Cristo y Cristo la tiene en vida, es una iglesia viva. ¿Estamos entendiendo? Tú eres autoridad sobre otros siempre. ¿Cómo estás hablándole a tus hijos y cómo te estás hablando tú? ¿Por qué la educación falla? Porque es una educación de maldición, porque los colegios encasillan a los muchachos, los maltratan y cuando el profesor llega de mal genio le dice: bruto, usted no sirve para las matemáticas, usted no sirve para nada. Usted es una generación que se va a quedar ahí envolando, usted no sirve para rebuscarse por ahí porque nunca va a salir adelante. ¿Qué tipo de muchachos estamos formando? ¿Qué tipo de vida estás tú llevando? ¿Cómo te ves tú frente a Cristo? Si tú siempre te sigues viendo el mismo de antes, eres el mismo de antes. Pero ¿qué ha hecho Cristo en ti? ¿Qué ha hecho Cristo en tu vida? ¿Cuál es la nueva criatura que tú eres? ¿Cómo te estás viendo? ¿Cómo te estás entendiendo? ¿Eres el mismo que dijeron que tú eras? A mí eso me ofendía, sin ser de Cristo. A mis 17 años me ofendieron de tal manera que eso me maltrató durante muchos años. Un profesor de filosofía, estando en sexto bachillerato, me puso 0 en un examen. Y yo a los 17 años pues era voladito y fui y le hice el reclamo. Yo no soy un 0, aunque sea 1 tengo que valer, pero 0 no existe. ¿Usted por qué me pone de eso? Y explíqueme por qué, y yo tengo aquí mi concepto y usted me explica el suyo. Y el viejo se enfureció y me gritó y yo le dije, yo no me aguanto que usted me anule, porque yo existo. Usted está diciendo que yo no existo, yo existo y estoy frente a usted. Haga lo que quiera. Hice un paro. Paré el colegio 3 días. Hice una revuelta y pasó un problema, que todo el colegio se vino encima. Y yo no quise denunciar al compañero con el que hicimos ese paro y me expulsaron del colegio en sexto bachillerato, justamente en el mes de abril. Pero el Señor en ese momento dijo: tú tienes que cumplir propósitos. Pero yo no sabía que era el que hacía eso. Y hubo un viejito que me recibió en otro colegio, ya en sexto, en Barrada. Me dijo: César, acostúmbrate a esto, alcanza tus propósitos, no te dejes desviar. Tú entras a este colegio y yo te dejo entrar, pero aquí no vas a hacer huelgas ni nada de eso. Hablas conmigo antes de cualquier cosa que vayas a hacer. La rectoría está abierta para ti. Saca adelante tu bachillerato, que tú necesitas ese título para seguir siendo lo que debes ser. Eso me cambió parte de mi vida. Uno me dijo que yo no existía, el otro me dijo: usted sí puede hacer algo. ¿Sí ve la diferencia? ¿Sí es lo que provoca la rebeldía? ¿Sí ve padres cómo uno tiene que hablar? ¿Sí ve padres cómo se tienen que ver ustedes? ¿Sí ve hijos cómo es que ustedes tienen que formarse? Pues no es lo que le digan los amiguitos. Quizá mano de vulgaridades que tratan los amigos. ¿Por qué la juventud está tan torcida? Porque cuando se hablan, hola hijo de tantas, este sí es mucho más, ¿sí? Y usted es mucho pendejo. ¿Qué cree que se cree ese muchacho después de oír 100 veces la misma palabra? ¿Qué cree que se cree? ¿Y por qué esos muchachos andan en corrillos y cambian las modas y todo? Porque se tratan mal, porque se maldicen, porque ellos no han entendido que toda palabra que sale de la boca contamina, mata o vive. ¿Estamos entendiendo? Hermano, es que uno es lo que habla, porque lo que habla está expresando lo que tienes en la cabeza, es decir, en el corazón. Y tu pensamiento es lo que provoca tus acciones. Y tus acciones es lo que provoca las transformaciones. Y tus transformaciones es lo que provoca los hábitos. Y los hábitos es lo que hace tu carácter. Y todo lo que tú haces. Una persona, mire, no es sino que le mires a la cara. Cuando una persona toda anda así, fijo que esa persona amargada. Hay personas que no hablan sino viven a toda hora peleando.
Uno les dice, mire ese pajarito. ¡Ay, sí, qué pajarito! ¡Pájaro! Es casi el pájaro que... Oye, para hablar tiene que hablar gritando, peleando, con... ¡Ay, qué fastidio! Esas personas fastidian. Hay personas que no hablan sino pelean. Yo le digo a mi nieto, habla con dulzura. La blanda respuesta aplaca la ira. ¿Por qué? Porque él es un hombre dulce. ¿Sí? No se deje llevar por la corriente del mundo, punto. ¿Qué te puede decir a ti el mundo? Nada. ¿Qué te dice a ti Cristo de ti? Yo te pregunto, ¿qué ha dicho el Señor de ti? ¿Que eres un bueno para nada? ¿Que fue un accidente? Jesús alguna vez te dijo, oiga, me equivoqué, yo a usted no lo quería aquí. Usted llegó aquí fue de puras carambolas. ¿Te ha dicho alguna vez eso? Él te dijo, en el vientre de tu madre yo te escogí. ¿Y por qué nosotros creemos a veces que somos un aborto? Que no merecemos vivir, que no merecemos nada. Ese es tu fracaso, ese es tu esclavitud. Que tú piensas como el mundo, hay que dejar de pensar como el mundo piensa, y hay que dejar de escuchar lo que el mundo dice, y hay que dejar de escuchar lo que la gente amargada dice. La gente amargada contamina, es mejor, o cambia o uno se aparta de ellos. Pero la gente amargada pudre cualquier raíz, ¿sí? Porque a toda hora están profiriendo maldición, maldición, pelea, 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 amargura, resentimientos, odios, acaban. Una persona así en un hogar es como una gotera en una casa. Y una gotera constante destruye. Por eso ustedes tienen que saber vivir en Cristo. Es vivir en Cristo, no seguir en la misma muerte de la cual el Señor te sacó. Amén. Y la gente dice, pero ¿yo por qué tengo que cambiar? Ah, no, pues no cambia, simplemente sigue siendo el mismo siempre y recibirás lo mismo siempre. Y que a mí, ¿por qué no me va bien? Porque estás haciendo lo mismo siempre. ¿Quieres que te vaya bien? Vive como vive Cristo. Cambia tu manera de pensar. Entonces dice la impureza, las pasiones, gente apasionada, gente fluctuante. Hoy dicen, hoy nos vamos a tomar el mundo y mañana están así todos cabizbajos y ya no quieren ni salir de la casa. Todo con pasiones, todo con extremos. Las cosas se hacen como yo quiero y ya. Es que yo soy, es que yo apasionado, con la sangre hirviendo. Y después, no, hay que tener pasión, pero de amor, no de emociones. Los malos deseos y la avaricia. A eso tienes que morir, hermano. Tú sabes, tú lo sabes, de cuántos malos deseos estás poseída tu cabeza, de cuántos malos deseos tú quieres perseguir, de cuántas cosas que no son agradables tú las quieres hacer. Hay que renunciar, hay que morir. Estamos hablando de qué es a lo que hay que morir, a los malos deseos y a la avaricia. Esa sociedad de consumo te alimenta la avaricia. Hay gente que no es feliz sino es comprando, 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 teniendo, 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 haciendo y haciendo y haciendo. ¿Eso qué? Eso es una vida esclava. Yo tengo que comprar hoy una camisa, mañana unos zapatos, mañana tengo que viajar, mañana tengo que hacer otra, pero tengo, y voy a acumular, y voy a acumular, y voy a acumular. ¿Para qué? ¿Qué hace una persona con 50 pares de zapatos? Y que fueron 100 pies. Por lo menos 50 pies, sí. Cuénteme. Tú eres esclavo de esas cosas. Mire, ¿quién te enseña a ti combinarte los colores? ¿El mundo o el Señor? Entonces, si el rojo no sale con el morado, no se puede comprar. No se puede comprar. ¿Por qué? Porque tienes que comprar un rojo que salga con 3 colores. Entonces, uno rojo y 3 cosas más. Consumo. Porque si no, te ves mal. Yo nunca he entendido eso. Yo nunca he entendido por qué, cuál es la ciencia de la combinación del color. Se inventa que el rojo apasiona, que el beige tranquiliza, que el azul yo no sé qué. Bueno, pero es que a mí quien me apasiona, quien me tranquiliza, quien me da, es Cristo Jesús, no una camisa. Yo tengo que vencer eso. Entonces, para mí ponerme algo que me gusta, me gusta. No es si fulano me dice que tiene que combinar. Es que me gusta, porque el Señor me da la bendición de poder comprar algo. El Señor te da para comprar algo y te hace infeliz porque no tienes lo que el mundo dice que debes tener, sino lo que el Señor te da. Eso le pasa a la gente. Consumo, avaricia, tener, poseer. Esto ya no me sirve. ¿Por qué no me sirve? Porque es que, no sé, pero es que eso ya pasó de moda. ¿Qué pasó de moda?
Como cuando la gente es pobre no vive de la moda porque no puede. O la gente pobre vive de la moda. Lo máximo que puede hacer es ir a San Victorino y comprarse ropa de segunda cuando ya ha pasado de moda. O ir y comprar prendas falsificadas de los chinos. Y son baratas, a 5,000 pesos las camisas. Así te duren una lavada. Pero está la moda. ¿Qué es eso? Eso es avaricia. Y el Señor dice, a eso tengo que morir, porque eso es mundo. ¿Y qué dice que es la avaricia? Idolatría. ¿Y lo estás leyendo? Idolatría. Aquel que le gusta acumular es un idólatra de lo que acumula. Dime qué acumulas, pajarito. Dime qué es lo que más te gusta. Dime qué es lo que no quieres que te toquen. Dime qué es lo que quieren que los demás te admiren. Dime qué es donde lo tienes en el mejor sitio. Dime qué es a lo que le rindes culto. Así son los avaros. Le rinden culto a lo que poseen. Eso es idolatría. ¿Y sabe qué es la idolatría? La idolatría es como la hechicería. Por lo tanto, a eso hay que morir. ¿Estamos entendiendo? Dice, pero ahora, mire qué bonito esto. Pero ahora, mire, o sea, se supone que ya superamos lo anterior. O sea, ya morimos. ¿Qué dice aquí? Muertos. Se supone que ayer murió esto y ahora también hay que morir a esto. Desechad de vosotros estas cosas. Ira. Y en la iglesia ira. La iglesia viva ese de mal genio. Como dicen popularmente, embejucada. A toda la vida bien bravos. Yo no sé por qué. Uno los saluda ya como que le están cazando pelea. Porque hermano, es que no necesita que tú hables. Tú tienes una expresión corporal. Tú tienes unas maneras de ser, de expresarte íntegras. Espíritu, alma y cuerpo siempre se están comunicando con el otro ser. Hay gente que uno la ve y ya dice, este ya me pegó la primera vaciada sin hablarme. No le caí bien, alguna vaina pasó, no sé, pero me está mirando como si fuera un toro y yo el torero sin capote. ¿Sí? Entonces dice, hay que dejar la ira, el enojo, la ira produce muerte porque la ira desencadena una acción. El enojo lo que produce es un malestar que te irrita, que no sabes qué es, pero todo el tiempo viene a todas las... Como que hay algo, pero no me gusta, estoy inconforme, estoy muy desagradable. No, es que no me sirve. ¿Por qué no me sirvieron rápido? ¿Por qué me sirvieron frío? ¿Por qué no me sirven caliente? ¿Pero qué pasó que no me hicieron las cosas como yo quería? Pero llegué y el pastor no estaba listo. Pero ahora, y se sentó fue que en mi asiento. Y a toda hora vienen enojados. Todo les molesta. Hay que renunciar a eso. Eso provoca conflictos en la calle. Pero ¿por qué se atravesó en mi andén? Pero ¿y por qué me enojo? Hay que morir al enojo, a la malicia. La malicia es pensar todo con maldad. Todo con doble sentido. Me dijo algo, yo sí sé por dónde va. Yo sí sé, yo lo conozco, y es que es un amargado, y ese seguro peleó con la mujer, y además de eso, quién sabe qué hizo la empresa, y empieza una cantidad de especulaciones, y con una maldad, y entonces al final ya se sabe supuestamente toda la historia del otro, porque ese día lo vio con la carita triste. ¿No somos así? Dice que a eso hay que morir, a la malicia, a la maledicencia. Por Dios, mis amados, hablen bien. Dejen esos hablados vulgares, esos hablados comunes, esos hablados comunes y corrientes. Ustedes deben hablar bien, bonito, con gusto. ¿Qué tal que yo les dijera, mire, hay palabras extranjeras que uno sabe que en el extranjero suenan, pero aquí están en el vulgo? ¿Qué tal que yo les dijera, muy buenos días, mis queridos manes? Estos manes sí son unas bellezas. Oh, ¿entonces qué man? No, a mí me dicen, no, pues que eso es hombre en inglés. Sí, pues que estamos hablando en español, hermano. O hábleme todo en inglés. ¿Sí? Entonces, ¿qué man? ¿Bien? ¿Dónde utilizan esa jerga? Hermano, eso es jerga de lunfardo. Eso es jerga de pueblo duro, de pueblo que traquetea duro. Yo me estuve mezclando con gente de pueblo duro. Y uno le conoce su jerga, pues eso es lo que en Argentina se llama lunfardo, que es un lenguaje del bajo mundo. Y entonces, ¿ustedes les gustó que les dijera manes? ¿Qué tal que lo dijera en un consejo? Venga, man, vamos a hablar. ¿Ustedes cómo se sienten con el pastor que diga, venga, man, vamos a hablar? Y eso es un solo término de los muchos que hay. ¿Sí?
Entonces, ¿qué dice aquí? La manera indecente de hablar, la grosería, la vulgaridad, la ordinariez. Uno tiene que incluso modular la voz. Ustedes hablan con una persona que es... Uy, a los 5 minutos dicen, yo me voy. No se lo aguantan. Hay que modular la voz, eso se llama hablar con calidad, con dulzura. Para eso está la Biblia, para coger un nuevo lenguaje. El lenguaje de los jóvenes es muy pobre, es por eso, porque no leen, porque no profundizan, porque no tienen léxico. Y entonces es muy fácil coger el lenguaje del ñero. ¿Sí? Eso es muy fácil, porque eso no exige intelecto. Pero cuando uno quiere hablar con sazón, tiene que tener un lenguaje entendible. Es decir, hay que comprender lo que está hablando, entonces hay que estudiar la palabra. Entonces el Señor dice, deje esa maledicencia, muera. El Señor te está diciendo que la dejes. ¿Qué dice aquí? Que muera. A eso hay que morir. Eso hay que morir para pasar a nueva vida. A eso hay que morir. Dice, lenguaje esto es de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros. Ustedes nunca se mienten. Nosotros seguimos con problemas de mentiras. Nosotros seguimos con problemas de mentiras. No digan mentiras, que es verdad que es mentira, si ustedes dicen que no dicen mentiras. No mientan los unos a los otros. Y mucho menos le vas a mentar la madre. Si hay problemas con la mentira, ¿qué pasa? Que no hemos muerto a la mentira. ¿Qué pasa? Que no vivimos con sinceridad. Dice que hay que morir si tú quieres tener una vida nueva. Dice, puesto que habéis desechado al viejo hombre con sus malos hábitos. El viejo hombre trae hábitos muy marcados, pero extremadamente marcados. Tú vienes de una casa que te dio unos hábitos a los cuales a lo mejor todavía no has renunciado. ¿Qué hábitos tenías que van en contra de la vida en Cristo y cuáles hábitos te sirven para vivir en Cristo? ¿Estamos entendiendo? Tú tienes que destruir los malos hábitos, tienes que morir a los malos hábitos, mis hermanos. Y solamente uno con la muerte a esto puede trascender a una vida plena. Hay que morir a esa muerte. Hay que morir a esto, mi hermano. La fórmula, si tú quieres ser distinto, es que tienes que morir. Mire, no se crean lo que dice el mundo. Dice... lo escuché el viernes de una amada hija, que el loro viejo no aprende a hablar, eso es falso. Eso es falso. Eso lo que quiere decir es que tú no puedes ser entonces nueva criatura. Porque si el loro viejo no aprende a hablar, los que nos convertimos viejos, entonces ya no podemos nacer. Ya no podemos nacer, ya no podemos hacer nuevo pensamiento, ya no podemos aprender nuevas cosas. Es carreta. Al contrario, en Cristo Jesús es cuando más aprendo. Con el poder de Dios es cuando más aprendo. Con el Espíritu Santo es que hay más cambio, es que más me desarrollo. Con el mundo estoy muerto, pero con Cristo vivo y vivo para crecer, para cambiar, para aprender, para reeducarme, para transformarme. Pero en Cristo, si tú sigues pensando como antes, jamás vas a cambiar. Jamás vas a cambiar. ¿Ves? Es en Cristo que cambio. Y cuando yo nazco de nuevo, nazco para nueva criatura, para ser un hombre nuevo. Ahí es donde yo cambio. Entonces yo tengo que morir a esa vida vieja que me dice que no, a una que me dice, sí, tú estás en mis manos y yo hago de ti un nuevo ser. Te cambia la mente y el pensamiento. Qué hermoso. ¿Estamos aprendiendo algo? Mire lo que dice Gálatas 5:16. Digo pues, andad por el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y del Espíritu es contra la carne, pues estos se oponen el uno al otro, de manera que no podéis hacer lo que deseáis. Fíjese que es una batalla a muerte. Los dos no pueden andar juntos. El Espíritu no puede andar con la carne y la carne no puede andar con el Espíritu. Son antagónicos, completamente antagónicos. La pregunta es, si tú pretendes andar con los dos, ¿cómo estás llevando tu vida? Por eso la gente se vuelve neurótica espiritualmente, por eso la gente se vuelve amargada, por eso la gente se confunde, porque pretende llevar una vida dual, pretende ser espiritual, pero a la vez carnal. Eso no se puede. O muere el uno o muere el otro, o eres de Dios o no eres de Dios, o vives realmente en el Espíritu o no vives en el Espíritu. Y aquí lo dice, aquí hay una cosa importantísima, andad por el Espíritu, es el Espíritu de Dios. Es el Espíritu Santo
el que me lleva a derrotar la carne, no tú. No cumpliréis los deseos de la carne. ¿En qué? En el Espíritu Santo. Hermano, la carne siempre va a hacer que tú tengas deseos carnales, pecaminosos, fuera de la voluntad del Señor Dios, todos los días. Todos los días te van a atacar. Todos los días vas a sentir esa sensación, porque nosotros fuimos transformados, pero aún no hemos sido glorificados. Aún este cuerpecito vive. Aún esta vieja naturaleza constriñe, aún los pensamientos viejos afloran, aún los malos hábitos están. Dime si eso no está ahí en ti todavía. Si ya saliste ahí, qué maravilla. Pero si no, eso te está apretando todos los días. Que tú tienes que hablar bien y siempre de pronto vuelve y te sale el man. Que ya no hablas con grosería, de pronto te pegas un machucón y sueltas la vulgaridad. Porque están ahí, están latentes. Por lo tanto, si están latentes, tienes que caminar en el Espíritu para que no le des deseos a la carne. Dice, no cumpliréis el deseo de la carne, ¿qué? Por el Espíritu Santo. Entiéndelo. No eres tú el que vas a hacer eso. A ti que te digan, levántate a las 5 de la mañana, porque tienes que hacer X o Y cosa y vas a orar, a ver si te queda fácil. Por lo menos yo no soy madrugador. A mí no me va a decir que yo a las 5 me levanto con una risa de oreja a oreja diciendo, ¡qué maravilla este madrugadón! Solo el Espíritu Santo me levanta y me dice, levántate que hay algo bueno para ti. Levántate que en mí puedes satisfacer al Dios Todopoderoso y no cumplir el deseo de la carne. Solo el Espíritu Santo te dice, deja esa carne ahí en la cama y levántate tú. ¿O no? Y solo el Espíritu Santo el que me dice, ama a esa persona que te odia. ¿No es fácil amar al enemigo? No, solo con el Espíritu de Dios. Pero en la carne, al que se odia, se odia. Por eso cuando uno decide amarlo y solo el Espíritu de Dios lo lleva a amar como debe amar. Pero en la carne jamás lo vas a hacer, jamás, porque la carne siempre tiene un deseo al cual tú quieres complacer, pero jamás. Cuando tú sabes en todas tus áreas de la vida que es el Espíritu de Dios el que te guía, vences los deseos de la carne para tomar decisiones. Porque ¿qué comer? Es una decisión que se hace en el Espíritu. ¿Qué comprar? También. ¿A dónde voy? También. ¿Qué hablo? ¿Con quién hablo? ¿En dónde estoy? ¿Con quién me meto? ¿Vamos? ¿Vamos recibiendo esto? Entonces es muy claro que dice que solo en el Espíritu Santo. Entonces es una batalla a muerte. O está el Espíritu de Dios en mí o la carne está gobernando mi vida. Porque dice, el deseo de la carne es contra el Espíritu Santo. Es contra el Espíritu Santo. Jamás que tú deseas en la carne será una decisión de Dios. Y tú sabes, cuando viene el fracaso, el dolor, cuando te estrellas contra esa decisión, dices, esto no era de Dios. ¿Y por qué no lo pensaste antes? ¿Por qué no lo viviste en el Espíritu? Porque las dos cosas no compaginan. Hermano, o eres o no eres. O caminas en el Espíritu o vas a caminar en la carne. ¿Ves? Porque los dos, pues te digo, esta es una batalla a muerte, hermano. Todos la libramos todos los días. Todos los días. Cuando el tentador viene y te pone el vicio, cuando el tentador te pone la trampa, cuando el tentador te dice es mejor hacer esto, cuando el tentador te dice no lea la Biblia, ¿para qué duermas, hermano? Cuando el tentador te dice no, es mejor malgastar el dinero, cuando el tentador te dice ¿por qué no echas una miradita por el lado contrario? Eso es ahí donde hay que vencer la carne. Cuando el tentador te dice ¿por qué no se dedica más bien a la televisión y no lee la palabra? ¿Por qué no se dedica a ver YouTube en vez de leer un libro? Cuando el tentador te agarra y tú no estás en el Espíritu, hace de ti lo que él quiere. ¿Ves? Porque si es una batalla, no es una batalla de, oiga hermano, mire, yo carnecita quiero hacer esto. Y te decir, ¿me dejas? No, esa parte es débil. ¿Qué dice el Señor? La carne es débil. Si la carne te arremete y tú no lo piensas un segundo, te vas por ahí. Por eso siempre tus malas decisiones han salido de ahí. Por eso tu vida amargada o tu vida que no cambia, que no crece, o por eso tu vida acomodada, perezosa, por eso la vida que se ajusta al mundo y que vive en el mundo y que solo piensa las cosas del mundo,
están fundamentados en la carne porque no has tenido la comunión con el Espíritu de Dios para decir, soy fuerte para vencer eso. Porque solamente el Espíritu Santo te quita los deseos de la carne. ¿Lo estamos entendiendo? Hermano, esto hay que recibirlo con revelación, te lo estoy diciendo. Si esto no lo recibes en tu corazón para que te transforme, no te sirve de nada. Si esto para ti es solamente intelecto y vas a salir haciendo lo mismo, no vas a seguir viviendo una vida espiritual como debe ser. Amén. Deja esas palabras del yo no puedo, de que yo no cambio y de que nada es posible. Eso es mentira. Entonces la lucha es a muerte, porque el Espíritu se opone a la carne y la carne al Espíritu. De manera que no podemos hacer lo que deseamos. ¿Qué es lo que tú deseas? Lo que el Espíritu Santo realmente ponga en ti. Mi deseo no es el mío, es el deseo de Dios en mí. Porque el deseo de Dios es más grande, más poderoso, más bueno, más de mayor alcance, es eterno en mí que el deseo que yo tengo. Por lo tanto, lo que Dios desea es lo que para mí debe ser el deseo. Pero si el deseo de la carne es el mío, hago lo que la carne dice. ¿Lo estamos entendiendo? Hermano, esto es para que cambies tu vida definitivamente. Esto es para que tengas una lucha verdadera. Esto es para que venzas una batalla que debe ser librada a muerte. Porque hay que morir a eso. Tú tienes que derrotar esas cosas. Tienes que matarlas. Si no lo haces, hermano, tu vida va a ser una esquizofrenia espiritual. Porque un día vas a hacer una cosa y mañana vas a hacer otra. Tu vida va a ser desagradable, aburrida. Ser de Cristo no va a ser lo hermoso, lo lindo, la luz, lo que es brillo. Ser de Cristo para ti va a ser un conflicto. Para mí Cristo es una solución. Para mí Cristo es vida. Para mí Cristo es paz. Para mí Cristo es amor. Para mí Cristo es misericordia. Para mí Cristo es mi todo de belleza, de altura, de conocimiento. Pero si yo no vivo en Él, vivo en la amargura del mundo de la carne. Entonces, ¿cómo voy a ser un cristiano de crecimiento? ¿Cómo voy a ser un hijo de Dios de fe? ¿Cómo voy a ser un hijo de Dios que transforma? ¿Cómo voy a ser un hijo de Dios que camina en bendición, en victoria, si no rompo esa dicotomía? Si no libro esa batalla para ganarla. ¿Ah? ¿Cómo lo voy a hacer? Díganme ustedes, por favor pongan atención acá, porque el que está predicando soy yo. ¿Sí? ¿Cómo voy a librar esa batalla? ¿Por qué hice esto ahorita de manera agresiva? Porque es que tu mente es muy dispersa, hermano. Tu mente es dispersa. Y tú estás pensando en las cosas del Espíritu, pasa un mosco y ya te olvidaste que Dios existe. Te olvidaste de lo que estás viviendo en el Espíritu. Te distrajiste. Te están enseñando a ser disperso a través de las redes sociales. Hermano, tú no sabes el daño que te estás haciendo cuando te dedicas y te metes a una cosa de Google, de Internet, y terminas buscando un tema y terminas en 30 temas distintos, disperso, porque es piche aquí, es piche allá, porque eso es un negocio. Porque tenemos que aprender a estar metidos en el Señor, metidos en la palabra, metidos en el Espíritu Santo. Es una batalla, mi hermano, es una lucha, y si tú no tienes capacidad de lucha, estás muerto. Porque si es una batalla a muerte, o vence el espíritu o vence la carne. Pero ahí no hay dos victorias, hay una sola. ¿Lo estamos entendiendo? Entonces fíjense lo que aquí dice. Y dice que las obras de la carne son la inmoralidad, la impureza, la sensualidad, la idolatría, la hechicería, las enemistades, los pleitos, los celos, los enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes. Lo dice ahí Gálatas, contra las cuales os advierto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Hermano, esa lista, ahí hay cosas que están de nosotros en esa lista, porque no las hemos matado, porque hemos querido seguir en lo mismo, porque seguimos siendo idólatras. Hay gente que idolatra a los hijos, hay gente que idolatra a los padres, hay gente que idolatra sus carros, hay gente que idolatra lo que no tiene, pero sí lo que se imagina. Porque tus pensamientos son lo que realmente hacen de ti una criatura nueva. Porque yo no sé lo que tú estás pensando ahí, pero esos pensamientos eres tú. Hay que morir, hermano. Y eso es una batalla a muerte. O es que cuando tú hablas, no te das cuenta que hay cosas que no son de Dios. Entonces hay que morir a eso. Hermano, tu vida debe cambiar. ¿Por qué es necesaria las pruebas? ¿Por qué el Señor a veces nos quita cosas para que no nos desviemos? Mire, te va a quitar el ídolo, te va a quitar muchas cosas para que aterrices, hermano. Uno no quisiera que eso pasara. Pero yo te digo algo, si el dinero te corrompe, Satanás te da todo el que quieras.
Y Satanás tiene poder. Satanás le tentó al Señor con el poder espiritual, ¿sí? Con el poder de gobierno, ¿sí? Y con el poder económico. Digo, si me adoras, yo te doy todo eso. Quien quiere eso, adore a Satanás y lo consigue. ¿Sabe por qué? Porque eso lo saca de Dios, eso lo saca de la fe, eso lo corrompe, lo pudre y lo condena. Entonces, si la gente se quiere corromper con el dinero, hay quien se lo dé, Satanás. Y si el Señor sabe que eso te va a corromper, te lo quita. ¿No sería preferible que el Señor me quitara eso que me está corrompiendo? Escúchame bien, si tú aceptas que el Señor te quite las cosas que te corrompen, si un trabajo te corrompe, te quita del trabajo. Porque si un trabajo te volvió soberbio, altanero, si el trabajo se volvió tu Dios y estás idolatrando tu trabajo y no agradeciendo que fue Dios el que te lo dio, te lo quita para que no te corrompas, para que no te pierdas, para que no te perviertas. No es porque Él sea malo, por el contrario, Él quiere lo mejor para ti. Pero Él tiene que quitar lo que a ti te hace daño. Él tiene que destruir lo que te está destruyendo. ¿Estamos escuchando? Hermano, dale gracias al Señor por eso. Dale gracias de que te quita lo que no te sirve. Pero eso ahí es cuando nos damos cuenta de qué tan apegados estamos a ello, porque ahí es cuando empezamos a reaccionar. Pero a mí, ¿por qué me pasa esto? ¿Pero por qué me hicieron esto? Pero es que ahora que... Entonces ahí dice, ¿sí ve? Por eso. Por todo eso que estás diciendo, el Señor está orando en ti. ¿Ves? Entonces, hay que morir. Y este gobierno del mundo, mi hermano, hay algo que yo lo he insistido, lo insistiré y lo diré en todas mis predicas si me es posible. El sistema donde nosotros estamos viviendo es un sistema diabólico. Tú no tienes que estar en el sistema hay que destruirlo también. Destruye el sistema diabólico en ti, en tu cabeza, en tu vida, destruye el sistema. No se puede cambiar ni modificar, el sistema se destruye, es un sistema diabólico y lo destruyes tú. No tienes que hacer una revolución armada con todo el mundo para decir vamos a acabar este sistema. Tienes que hacer es tu revolución espiritual, tu revolución con el Señor Dios y dejarte que el Señor te transforme para que destruyas el sistema diabólico en ti. Porque el Señor se encarga de ti y de cada uno de nosotros. Mientras eso no se haga, seguirás coqueteándole al sistema. Y mire, el sistema diabólico es fuerte, es poderoso y tiene una organización férrea que impide que el hombre salga de allí y obtenga su libertad y pueda morir a una dictadura que es pecaminosa. El sistema en el que estamos no te quiere dejar salir de ahí. No te quiere dejar salir de ahí. Por lo tanto, hace todo lo que tenga a su alcance para que tú no te salgas de ahí. O sea, tú no te vas a decir, bueno, qué pena, hasta aquí llegué, hasta luego, me voy, me cambié de sitio. Jamás te va a decir, está abierta la puerta, vete, te va a decir, aquí te quedas y aquí te doblego y de acá no te dejo salir. Es el sistema diabólico. Y si una persona no tiene capacidad de lucha, no es esforzado, no es valiente, no tiene coraje, no tiene temperamento y no está sometido al poder del Espíritu de Dios, a su palabra, no sale. No sale. Por eso, el que quiera salir de este sistema debe batallar con esa valentía y ese esfuerzo. Son cadenas que están puestas y las tienes que romper con el poder del Espíritu Santo. Pero hermano, si tú sales del sistema diabólico, encuentras la vida. Si tú mueres, mueres para vivir. Por eso el Señor dice, muere a esas cosas para que puedas vivir. Si tú logras en una batalla legítima espiritual, vas a salir de muerte a vida. Si no, seguirás en el mismo sistema. ¿Qué dijo el Señor? No sois del mundo, pero están en el mundo. Por lo tanto, no nos dijo, ustedes no son del mundo y van a transformar el mundo. ¿Lo dijo? Lo dijo, pueblo unido, jamás será vencido. Tomad las armas, con el pueblo al poder, vamos a cambiar el sistema diabólico. ¿Quedó escrito? No, porque el Señor no lo va a cambiar así. El Señor lo va a cambiar cuando Él decida cambiarlo y es transformar esto. Pero lo que dijo es, tú estás ahí, tú no perteneces ahí, pero vences el sistema dentro de ti. ¿Ok? Porque yo no pertenezco a ese sistema. Ahora, el sistema diabólico es muy fácil de detectar. Primero, ¿quién gobierna ese sistema diabólico? Satanás.
Y Satanás tiene todo un ejército para controlarlo. Y Satanás tiene toda una infraestructura, tiene toda una organización para manejar el sistema. Y Satanás lo maneja a través de la economía, la política y la religión. Y todas esas estructuras políticas, económicas y religiosas están fundamentadas en dos hechos claves: el pecado y la muerte. Dice que por el temor a la muerte gobierna Satanás. Por lo tanto, el sistema diabólico es un sistema de miedo, es un sistema de pecado, es un sistema para la muerte, para la oscuridad. Por eso los medios de comunicación a ti te mantienen con miedo. No te presentan sino desgracias, torturas, odios, venganzas. No salga a la calle porque lo matan. No se mueva de la cama porque puede caer. No haga tal cosa, porque es un sistema que te gobierna a través del miedo y te incentiva al pecado. Que no hay que tener promiscuidad, y lo que más enseñan en las series de televisión, eso es promiscuidad. ¿Qué tal cosa? Y si tú no sales del sistema, eso es lo que te está condicionando para vivir, y tú eres lo que ellos están diciendo que eres. Por lo tanto, si hay que salir del sistema, hay que salir de ese sistema económico, político y religioso, porque por Cristo Jesús hemos vencido el temor y hemos vencido la muerte. Por Cristo Jesús hemos vencido el pecado, y la paga del pecado es muerte. Y si vencimos el pecado, vencimos la muerte. Y si vencimos la muerte, lo hicimos por el amor de Cristo. Y el amor de Cristo es el verdadero amor. Y el verdadero amor echa fuera el temor. Todo eso está escrito. Y todo eso es lo que tenemos que vivir, hermano. ¿Lo estás viviendo? Porque si no lo estás viviendo, el sistema todavía rige en ti. Porque el sistema está dentro de ti. Porque así te educaron en un sistema diabólico. Cada cual sabe cómo maneja eso. Ese sistema, por ejemplo, financiero, es un sistema para esclavizar. Es un sistema de bajos salarios. Es un sistema de deudas. Es un sistema de desamparo a la niñez y a la vejez. Es una estructura clasista. Es discriminatoria. Es la acumulación de capital en pocas manos. Es dominado por los banqueros, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué hacen con eso? Te vuelven un esclavo del sistema, lleno de miedos, de angustias, de ansiedades. Te quitan el foco de la verdad. Ahorita ya están proponiendo pagarle el 75% del salario a los jóvenes. Que lo van a hacer, lo van a hacer. Ya se acabó el contrato a término definido, ahora los contratos son por prestación de servicios. Bajaron los salarios, ya las pensiones están privatizadas, te quitaron la pensión. Ese es el sistema, mi hermano. Pero si yo confío en Cristo Jesús, Él es el que me sostiene, el que me da la vejez, el que me cuida, es el que me ama, es el que me protege de tanta ignominia que tiene este sistema diabólico. Porque son 2 o 3 que viven bien y el resto en la desgracia por el amor al dinero. Porque los banqueros son los que gobiernan este mundo. La parte financiera te esclaviza, la parte financiera te tortura, la parte financiera te determina tu manera de ser. ¿Por qué eres ajeno a eso? Porque no, hay que entenderlo. Tú tienes que saber dónde vives para poder saber de dónde sales. Dice la palabra que sobre uno gobierna otro, pero sobre el que gobierna hay uno mayor, y sobre ese mayor hay otro más grande. Por encima de todos ellos está Dios. ¿Quiénes controlan el sistema en el mundo? Los banqueros. Hay una institución que se llama Banco Internacional de Pagos, y el Banco Internacional de Pagos depende del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, y el Banco Mundial se desarrollan todas las políticas económicas y estructurales para todos los países, y de allá salió la orden de acabar con la salud, de acabar con las pensiones y de privatizar absolutamente todo para concentrar en pocas manos. De ahí, ellos son los que gobiernan, pero por encima de ellos está Dios. ¿Y quieres saber quiénes son los políticos? Los títeres de ellos. ¿Sabe quién ha gobernado aquí desde los años 70? Luis Carlos Sarmiento Angulo, porque a todos los presidentes los manda él. Y nadie dice nada. Y él es socio de Odebrecht. Y su nombre está incólume. Y toda la plática que te cobran impuestos te la roban. ¿Ese es el sistema que nosotros queremos? ¿Eso es lo que amamos? ¿De eso es que queremos estar? No, hay que romper con eso. Hay que romper con eso. Ese sistema político, ¿sabe para qué inventaron ellos la política? Para divertirte, para distraerte, para confundirte, para ponerte a pelear unos con otros y olvidarse realmente de la dimensión de la vida. Ahorita se agarran por camisetas y colores. Hoy están en eso. Y la gente ahí, y van y se roban. Este compró voto, este robó, una payasada. Para eso montaron la política, para distraer al pueblo. Para eso. Entonces, qué tonto uno
diciendo soy amarillo, rojo, verde. Yo no, yo soy de Cristo. Punto, yo me salí de eso. Y la religión es una religión llena de tradiciones y de miedos. Es una religión babilónica, es una religión de confusión. Y todos los que vienen de la religión vienen con todo eso. ¿Y qué hace la religión? Asustar, esclavizar, atar, condicionar, cercenar el pensamiento, castrar. Eso es lo que hace la religión. Mi relación es con Cristo, no con una religión. Y ese es un sistema anárquico, donde hay unos pseudoderechos, es de libertinaje, es lleno de crimen, de violencia organizada, de depravación y de odios. A eso a lo que nosotros queremos seguir perteneciendo. No, hay que morir al sistema diabólico, muriendo a todo lo que el Señor dijo que teníamos que morir. Si tú mueres a lo que el Señor muestra que tenemos que morir, sales del sistema. Pero si no mueres a lo que tienes que morir, sigues en el sistema. Tienes que morir a tu fornicación, tus odios, tus venenos. Muere a eso para que puedas salir del sistema. ¿Lo estamos entendiendo? Esa es la solución, porque solución hay. Y todo esto de sistema diabólico está entrelazado en los medios de comunicación. Los medios de comunicación son los que alimentan tu mente, son los que alimentan tu pensamiento. Esos medios de comunicación son los que controlan la mente de la gente y le hacen creer que la mentira es verdad. Hermano, tú te estás alimentando de pura basura cada vez que ves un medio de comunicación. Si tú no tienes criterio, conocimiento, investigación, ciencia para saber lo que estás viendo, te están engañando y las redes sociales te están sujetando a esclavitud y no te están dejando salir a tener una mente en Cristo. Porque quieres que sepas algo, todo lo que tú mueves en un celular, en un computador, a través de las redes sociales, todo está interconectado con unas fuentes que se alimentan y están determinando con quién hablas, qué gustos, cuáles son las pasiones, qué es todo eso, y eso te lo retroalimentan y empiezan a mandarte publicidad. Tú ves la publicidad, pero lo que no estás viendo son los mensajes subliminales que estamos viendo en todas las redes sociales. ¿Y sabes cuál es el fundamento de las redes sociales? La mentira. Y eso te está alimentando. Todos los que llegamos y nos pasamos viendo eso, si no hay discernimiento, eso te está condicionando mentalmente. Y eso es para tenerte atado al sistema diabólico. Nosotros no podemos ser un pueblo ignorante, no podemos ser un pueblo inocente, un pueblo como un borrego, que para donde lo llevan se va. Nosotros ya no somos borregos, nosotros somos hijos de Dios. Nosotros ya no estamos alienados, somos libres. Nosotros somos de vida. Nosotros no somos de muerte, amén. Entonces, hermanito, conoce el sistema y cada vez que tú cojas a chatear y a eso, sepa que ya hay unas redes que saben lo que tú estás haciendo. No traje una gráfica de cómo se conecta todo, pero eso ya está estudiado. Y estoy un poquito largo, pero es que este tema no lo quiero dejar corto, porque es que este tema para ti es fundamental, o te cambia o te cambia. O te cambia o te cambia. Porque no podemos seguir siendo unos cristianos mediocres. No podemos seguir siendo unos hijos mentirosos. Unos hijos que vienen aquí, ponen una cara y que afuera hacen todo lo contrario. Un hijo que aquí dice que es todo un santo y afuera es un demonio. Un hijo que aquí dice que murió a la carne y vive en la carne en la calle. Un hijo que dice que murió a la envidia y sigue siendo envidioso. Un hijo que murió a la perversión sexual y sigue siendo un pervertido sexual. Un hijo, no, eso no puede ser. La iglesia no es la iglesia de Dios. Tú no perteneces a la iglesia de Dios si sigues así, porque quiere decir que el Espíritu de Dios no mora en ti. Y si el Espíritu de Dios no mora en ti, tú no eres hijo de Dios. Uno no puede tener esa dicotomía en su vida. Dice Romanos 8:6, porque la mente puesta en la carne es muerte. ¿Y ve? El problema está aquí, en el pensamiento. ¿En qué piensas tú todo el tiempo? ¿Qué es lo que tú estás pensando las 24 horas del día? ¿Cuál es tu obsesión? ¿Qué es lo que pasa por tu cabeza? Porque eso es lo que tú estás haciendo. Porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta donde en el Espíritu de Dios es ¿qué? Vida y paz. Entonces tú sabes qué es. Si estás muerto es porque tu mente está en la muerte, pero si estás con vida y paz es porque estás en Cristo. No puede haber un cristiano amargado, mi hermano. No hay cosa más hermosa que la paz. No hay cosa más hermosa que el gozo. No hay cosa más hermosa que el amor en Cristo Jesús. No hay cosa más hermosa que la misericordia. No hay vida más placentera que ser un hombre pacífico, una mujer de paz, una mujer que reconcilia. No hay cosa nada más hermosa que un joven apartado del mundo diabólico. Eso no es hermoso, porque eso es ¿qué? Vida y paz.
Hermano, eso es vida y paz. Y solamente tú tienes que entender eso, que si tu mente está en el Espíritu hay vida y paz, pero si está en la carne, estás en muerte. ¿Estamos entendiendo? Me parece que el Señor nos está hablando claro hoy. Dice, ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios. Y si tú estás en la carne, eres enemigo de Dios. Y si tú le estás dando deseos a la carne, estás contra la voluntad de Dios. Ay, pastor, es que aconséjeme que yo no sé cuál es la voluntad de Dios. Tú eres carnal, hermano. Porque si yo veo en el Espíritu, yo sé cuál es la voluntad de Dios. Pero cuando yo no sé cuál es la voluntad de Dios es porque la carne está gobernando mi vida. Entonces, echémonos milongas a otro lado, no nos echemos carreta. No nos digamos, no nos engañemos a nosotros mismos, no te engañes. Porque es un engaño que te está llevando a vivir una vida de derrota, de amargura, a lo mejor una vida sin Cristo. No te engañes, sé sincero frente al Señor. Dice, porque no se sujeta a la ley de Dios. La carne no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Hermano, no te hagas ilusiones mientras tú te sigas moviendo por tus propios medios, por tus sentimientos, por tu manera de pensar. Tú no estás agradando a Dios. No te engañes. Lucha, batalla hasta la sangre contra el pecado. Batalla hasta vencer y ser santo. Pero no te quedes en la mediocridad de decir, no, eso está bien. No, esto no es así. O estamos con Dios o no estamos con Dios. O hacemos lo que tenemos que hacer o somos unos mediocres o no somos nacidos de nuevo. Pero la palabra no te da opciones. O agradas a Dios en el Espíritu Santo o tú lo estás contrariando viviendo la carne. Y cada vez que tú persistes en un pecado, en una desviación, en una mundanalidad, en quedarte con el mundo, en agradarte con el mundo, en deleitarte en el mundo, en hacer lo que el mundo dice, en darle gusto a la carne, tú estás en contra de Dios. Y por lo tanto, nada va a funcionar en ti espiritualmente. Pero yo oro, pero ¿cómo está tu vida? Ah, pero es que yo voy a la iglesia, pero ¿cómo está tu vida? Ah, es que yo soy cristiano, ¿de dónde y por qué? Porque yo he oído ya una cantidad como de fracasados en la iglesia. Ay, no, es que a mí las cosas no me salen. Yo no entiendo por qué no salen. Si la palabra es verdad y el Señor me promete maravillas, ¿por qué yo no vivo en el gozo de Él? ¿Por qué no vivo en su gloria? ¿Por qué no vivo en la mente de Cristo? ¿Cómo piensa Cristo? Así pienso yo y así vivo yo, porque tal cual piensas, así vives. Ya te lo dije, cada pensamiento es un hecho, cada pensamiento es una formación. Es decir, yo tengo la mente de Cristo, como lo dice la palabra, ¿por qué no vivo como es la mente de Cristo? Porque tú no conoces a Cristo entonces. Porque para tener la mente de otro, yo tengo que conocerlo o no. ¿Ah? La mente puesta en la carne es muerte. La mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a Él. Los que están en la carne no agradan a Dios, así de sencillo. Romanos 8:5, porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu en las cosas del Espíritu. Eso eres tú, mi hermano. O vives para el uno o vives para el otro. Eso eres tú. Ahí quedó claro y explícito. ¿Dónde están puestos tus pensamientos? ¿En la lujuria? ¿En lo material? ¿En el ego? ¿En los odios? ¿En las venganzas? ¿En las cosas bajas? ¿En tu baja autoestima? ¿En dónde tienes tú puesto tu mente? Ahí queda muy claro. El que vive en la carne vive conforme a la carne. Hermano, esto implica en ti debe haber una revolución mental. Debes renovar tu entendimiento. Definitivamente lo debes renovar. El sistema diabólico alimenta la carne, mi hermano. El sistema diabólico está diseñado para sacarte del Espíritu Santo. No lo dudes. Cada vez que te metas con el mundo, van a atacar todo lo que es espiritual. Tu fe, tu amor, tu gozo, tu paz, tu paciencia, tu benignidad, tu bondad, tu mansedumbre, todo eso te lo van a atacar, porque ese sistema no es para ti. Los dos no pueden vivir en el mismo lugar. Son bandos diferentes y uno y el otro se tienen que destruir. O la carne destruye tu vida espiritual o el Espíritu Santo en ti destruye el poder de la carne, del mundo, del diablo.
Así es la única manera de crecer espiritualmente. ¿Estás entendiendo por qué hay gente que no crece? Hay gente que lleva 30 años en una iglesia y siguen siendo iguales. Hay gente que pasa por iglesia a iglesia y sigue siendo el mismo. Ni siquiera los toca un pelo. Siguen siendo iguales. Ahí está la respuesta. Porque la palabra es clara. Romanos 6:6 dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con él, muerte, con Cristo, para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido. El pecado fue destruido en la cruz, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. No debemos ser esclavos del pecado, porque el esclavo es gobernado por quien lo esclaviza. Y si tú te deleitas en el pecado, eres un esclavo. Porque el que ha muerto ha salido libertado del pecado. Si tú mueres, eres libre. Si no mueres a la vieja naturaleza, a la vieja vida, no eres libre y el pecado sigue gobernando la vida. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado, Cristo en mí resucitó de entre los muertos, Él no volverá a morir. Escuchen esto tan importante, si Cristo está en mí y lo que vive Cristo lo vivo yo, Cristo murió y resucitó, por lo tanto yo muero en la cruz con Cristo, pero también tengo un Cristo resucitado, un Cristo vivo, un Cristo que me renovó y por lo tanto si ya se derrotó la muerte, en mí ya no existe la muerte. ¿Te quedó claro? En mí ya no existe la muerte, porque Cristo está vivo, vivo yo. Mas ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Y lo que ahora lo vivo en la fe. Hermano, si Cristo vive en ti, tú vives. Si no, muerto. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado entre los muertos, no volverá a morir. Ya la muerte no tiene dominio sobre él. La muerte no tiene dominio sobre mí. Eso lo tengo claro. Y el sistema del mundo es un sistema de muerte, el sistema diabólico es de muerte, todo lo que rodea al mundo es muerte y la muerte es la que gobierna, pero la muerte ya no me gobierna a mí. Por tanto, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal para que no obedezcáis a sus lujurias. Hermano, el que vive en pecado es lujurioso y por eso cae en todos los vicios, en todas las tendencias y en todos los problemas que nosotros podemos afrontar todos los días. Quien vive en la carne vive en la lujuria. Quien vive en el pecado, vive en la lujuria. Es decir, en los excesos. Todo lo hace con excesos. Hermano, con Cristo hemos muerto, pero hemos resucitado a nueva vida. Ya no somos esclavos del pecado ni de la muerte, hermano. Si ya morimos, morimos. No seamos obedientes a la lujuria, seamos obedientes a Cristo Jesús. ¿Ha quedado claro esta predicación? Hermano, es tan importante, esto es tan trascendental, que si esto lo recibiste en el Espíritu, te cambió la vida hoy. Hoy te compró la vida. Allá pueden llevar ese camión que acaba de pasar comprando chatarra, déjenle la chatarra de camión y quédense con lo eterno que es Cristo Jesús. ¿Estamos entendiendo? ¿Lo viviste? Hermano, si de aquí no sale siendo nuevo, ¿qué pasó? Eres tú, no es el pastor, no es la palabra, ahora eres tú. Ahora eres tú el que tienes que entrar a vivir. Estos son los versículos para terminar. Léanlos muy bien. Porque si vivís conforme a la carne, habréis de morir. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Hermano, ¿tú eres hijo de Dios? ¿Tú eres hijo de Dios? Pues tú tienes que ser guiado por el Espíritu de Dios y lo que tú dices y lo que sabes que no es, no tienes por qué repetirlo. No es lo que el mundo dice que eres tú, es lo que el Señor dice quién eres tú. Por eso, el último consejo, Gálatas 5:16. Digo, pues, andad por el Espíritu y no cumpliréis los deseos de la carne. Conclusión es esa, mi hermano. Espero que esta palabra haya tocado y atravesado tu corazón. Espero que esto haya servido para revolver todo lo que tienes en tu mente, en tu pensamiento. Que esto haya atravesado tu corazón de costado a costado. Que entiendas qué es vivir en Cristo. Que entiendas qué es vivir en Cristo. Esto es muy diferente a decir que soy simpatizante de Cristo. Aquí no venimos simplemente a qué bonito, sino a
yo soy así. Vuelvo y te repito, no es lo que el mundo dice que eres tú, es lo que Cristo hizo de ti. No lo que te enseñaron y te educaron, es como el Señor te está educando hoy. No es como tú piensas que debe ser, es como el Espíritu Santo dice que tú debes ser. Y ya te dije, esta palabra fue escrita en condiciones de las mayores adversidades. La palabra no fue escrita en una playa, tomando agua de coco y disfrutando el sol y con abanicos. La palabra salió en una cárcel y con una iglesia que estaba siendo oprimida por todos lados, dentro, fuera y entre los mismos hermanos. O sea que esta palabra es para nosotros, mi hermano. Si tú quieres una vida nueva, es esta. Eso es lo que se llama vivir en Cristo. Por lo tanto, la batalla tiene que ser a muerte, mi hermano. La batalla tiene que ser a muerte. Si tú no mueres a eso, no podrás tener una vida abundante y una vida plena. El Señor dijo que en este tiempo, a esta hora, tu vida debe ser plena y abundante. Debe serlo. Dejemos la queja, caminemos en el Espíritu Santo. Amén. Padre, toda la gloria y la honra es para ti, Señor. Gracias porque tú nos muestras que es ser una nueva criatura. Tú nos dices que es posible vencer la muerte y el pecado. Y con todo ello vencer nuestras tentaciones, nuestras malas costumbres, nuestros malos hábitos. Con todo eso y en el poder de tu Santo Espíritu es posible salir, Señor, de ese sistema diabólico que oprime, constriñe y que nos tiene y que tiene encadenada a la gente y no quiere dejarla salir. Con el poder de tu Santo Espíritu es que entendemos que tenemos una vida nueva y abundante, que no consiste en bienes materiales, ni en comida, ni en bebida, sino en el poder de tu Santo Espíritu, en vida, paz y gozo, Señor. La nueva vida es mucho más de lo que nos muestran, de lo que nos han enseñado y de lo que queremos. La vida nueva es una vida poderosa en el Espíritu, gloriosa en mi Cristo Jesús, llena de la voluntad de mi Padre Celestial. Esa es una vida plena. Y donde estemos, como estemos y lo que estemos viviendo, es una vida victoriosa. No importa la condición, somos más que vencedores en Cristo Jesús, porque el Espíritu Santo nos está renovando y transformando y nos está dando toda la gloria de nuestro Señor Dios cada día, para que nos cubra, nos ilumine, nos fortalezca y podamos obrar conforme al Espíritu Santo y no a la carne. Padre, que se levante aquí un pueblo completamente renovado. Te pido, Padre, que este pueblo sea bendecido con la renovación de su entendimiento. Te pido, Padre, que este pueblo muera lo que tiene que morir, Padre. Te pido que nosotros caminemos de acuerdo con el fruto de tu Santo Espíritu, en el amor, en el gozo, en la paz, en la paciencia, en la bondad, en la benignidad, en la fe, en la mansedumbre, en el dominio propio, en todas esas cosas bellas que tú haces de nosotros, y que ese es nuestro gran tesoro, que este pueblo sea uno solo por tu Santo Espíritu, y que venzan todos los días la carne, venzan todos los días el sistema diabólico, venzan, Señor, su ego y su yo, y entiendan que tú haces cosa nueva todos los días. Gloria y honra para ti, Padre, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén.